Así es, Fátima. Vamos a abordar el momento de... va bajando la euforia, momento de celebración, de felicidad, de satisfacción que vive el Perú luego de una clasificación que hasta hace muy poco muchos pensaban posible. En realidad es en los 4 partidos que uno va viendo cómo el trabajo que venía de atrás rinde sus frutos, se voltea la situación y el Perú llega a Rusia. Y nos encontramos nada menos que con el ministro de Educación, Idel Wexler, para poder establecer un paralelo. Ministro, gracias por estar con nosotros como siempre. Muchas gracias por la invitación. Porque si bien esto es, como decía, pues un motivo de celebración, se habla hasta de la autoestima del Perú, cuánto va a redundar en la economía nacional, ¿no? Cómo este tipo de factores pueden tener consecuencias positivas que van mucho más allá de la cancha de juego. Pero según lo que usted me explica, hay un espejo con las expectativas que deberíamos tener con la educación y cómo se debería llevar. El Perú, que también viene de tan atrás, ¿no?, en el tema de educación, de repente algunos paralelos podemos encontrar entre uno y otro proceso. Desde luego, lo primero es que quiero saludar y felicitar al IPD, a la Federación Peruana de Fútbol, que muchos no la están mencionando y que esta directiva ha permitido que el proceso sea exitoso, al profesor Gareca y desde luego al comando técnico y a todos los jugadores. Pero también felicitarnos que este conjunto de emociones, sentimientos, pasiones, afectos hayan estado involucrados, si bien en un proceso deportivo y futbolístico, en toda una voluntad de triunfo y de realización que significa para la hinchada peruana. Y desde esa perspectiva, yo lo que quiero decir, Enrique, es que, por ejemplo, ¿qué lecciones nos deja la selección nacional a todos los peruanos? A los escolares, a los maestros, a los comunicadores, a los empresarios. Primero, que este proceso ha sido un proceso largo y sostenido, donde lo que ha destacado es que ha habido un buen un líder carismático, ecuánime, que ha mantenido un buen vínculo con los jugadores, que ha tenido siempre un manejo, yo diría, afable, cercano, con disciplina positiva. Y eso ha hecho que un marco de reconocimiento de méritos y evaluaciones pertinentes haya ido constituyendo un equipo que no solamente tenía titulares, sino que también los suplentes eran parte del conjunto total del equipo. Pero hay algo más, las capacidades físicas para tener una vida saludable, como fuerza, resistencia, velocidad, son importantes porque se han visto durante el proceso. El manejo de las frustraciones cuando al equipo le iba mal y podían sobreponerse, como fue, por ejemplo, el partido con Paraguay, o el manejo del exitismo, porque a veces los equipos cuando comienzan a tener buenos resultados se descuidan y bajan. El manejo de las frustraciones y el exitismo también serviría mucho a nuestra clase política ahora, ¿no? ¿No le parece? A veces se pierden elecciones y la frustración no termina nunca y de repente el Perú incluso puede perder en ese claro, como consecuencia. Pero en la vida personal también es muy complicado, en la vida empresarial, en la vida formativa de los escolares, en los padres de familia. En ese caso, manejar las frustraciones, que es lo que se llama sacar garra. Por ejemplo, tú vas perdiendo 2-0. Pones actitud, dicen los periodistas deportivos. Lo que pone es perseverancia y comienza a insistir. No se bloquea ante la frustración de ir perdiendo por 1-0 o 2-0 o porque las cosas salen mal. Y lo mismo, cuando van muy bien, tratan de jugar con el equilibrio y con la misma motivación como si no fueran ganando. Y los profesores deberían ver de todas maneras un ejemplo en Gareca, por supuesto, ¿no? Los que están en el aula tendrían que ver a mí me gustaría... Habría que llevar a Gareca a unas aulas, ¿no? a los colegios como director, ¿no? Gareca ha generado un proceso que se llama formación y gestión del talento humano, que es el equipo. Equipo que ha demostrado, por ejemplo, responsabilidad, trabajo grupal, acompañamiento permanente, sacrificio y sobre todo que ha tenido la virtud
de contactarse para que la hinchada lo apoye permanentemente. ¿Cómo se traduce este paralelo evidente que usted está señalando? Porque estamos hablando en realidad en buena medida de un proceso educativo, en lo que ha pasado en el fútbol, sobre todo cuando estamos hablando de una selección relativamente joven, es decir, la formación ha podido influirlos mucho más directamente que, digamos, si es que hubiera sido una generación de treintones. Exacto, muy rápido. Es un ciclo educativo, formativo. Entonces, ¿cómo podríamos tener un cambio, guardando todas las distancias, pero estamos hablando de paralelos interesantes, un cambio similar en un periodo de tiempo limitado en la educación de nuestros Por ejemplo, niños? El director tiene que entender en un colegio que él es el líder pedagógico. Tiene que aprender de Gareca que con sus profesores debe trabajar en equipo. Tiene que entender que el reconocimiento de los méritos, porque iba cambiando de jugadores en función de su desempeño, pero si por ahí no le iba mal el jugador, no es que lo ponía permanentemente como suplente. Entonces, trabajar con su profesorado, con equipo, con innovación, con disciplina, con el cumplimiento de normas, pero sobre todo entender que así como en el fútbol, se desarrollan capacidades, estrategias, tácticas para lograr el objetivo que es ganar el partido. También en cada lección, en cada proceso formativo, en cada bimestre, en cada ciclo educativo, hay que establecerse resultados y tratar que en el proceso formativo los alumnos desarrollen capacidades, conocimientos, valores y actitudes, pero en un marco didáctico de enseñanza-aprendizaje. Para eso es importante evaluar a los maestros, ¿no? Volvemos a la importancia de la evaluación. ¿Estas herramientas están incorporadas en esos procesos? Claro, pero también hay que gestionar y formar el talento humano. No quiere decir que un profesor, porque sale de la facultad o del instituto, ya se le abandona. Y por eso es que la carrera pública magisterial, con evaluaciones, capacitaciones y reconocimiento de méritos, tienen que ayudar, y hacia allá está dirigido a potenciar el talento humano docente. Lo mismo que a potenciar a los directores en la capacitación de directores. Pero también tienen que aprender, tenemos que aprender todos en nuestras familias, en los proyectos personales, en los proyectos familiares, en los proyectos productivos, empresariales, sociales y políticos, que los procesos requieren una combinatoria de capacidades, valores, actitudes, pero un marco confiable, un marco armónico, con un liderazgo consistente como el que ha hecho el profesor Gareca. Se llevó usted unos alumnos del COAR, el Colegio de Alto Rendimiento, al estadio, sí, ¿verdad? ¿Cómo estuvo eso? Con el IPD. ¿Quiénes fueron los lecheros? Fueron los alumnos más destacados en deporte, en desarrollo académico, y se hizo una selección especial para que vayan al estadio. El gobierno designó un lugar apropiado en la parte superior y ahí estuvieron los alumnos del Colegio Mayor, pero también en un palco estuvieron los alumnos del CEBE San Martín de Porras, que son jóvenes con discapacidad. Entonces ellos fueron invitados por el Ministerio de Educación y por el gobierno para espectar este partido de fútbol y gocen pues de este triunfo. El IPD está bajo su cartera. ¿Cómo replicar una experiencia como esta, que tanta alegría ha dado a todo el deporte nacional? Y muchas veces, bueno, se habla, por supuesto, el fútbol es un deporte que despierta pasiones, ¿no? Y de repente otros deportes que deberían tener, ¿no?, un apoyo, ¿no?, importante, no lo tienen tanto. Se está trabajando también en que este proceso lo podamos también ver replicado en otras áreas. Yo cuando he llegado al cargo estaba nombrado el señor Óscar Fernández. Yo tengo que saludarte, Óscar, y agradecerte por todo el trabajo. Con él, de manera denodada, pudimos lograr que este partido no se juegue en otro estadio, sino en el Estadio Nacional, porque estaba programado un espectáculo. El concierto de Green Day, que se cambió al final. A San Marcos, fue todo un proceso largo y lo logramos con el apoyo de Óscar, con el apoyo de la Premier del gabinete y también con el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol y los empresarios. Fue un largo proceso donde el sector tuvo que intervenir y yo le agradezco a Óscar por esa colaboración. Y acabo de conversar antes de venir y me ha dado un gran anuncio.
La primera semana de diciembre va a viajar una delegación de 200 escolares a los Juegos Sudamericanos que se desarrollarán en Cochabamba, Bolivia. Pero el próximo año, por segunda vez, y yo estoy muy contento porque cuando era viceministro se realizó la primera competición y el próximo año también se va a desarrollar junto con el IPD y el Ministerio de Educación los Juegos Sudamericanos Escolares en el Perú. Va a ser una Será una fiesta previa a los nacional. Panamericanos de alguna forma también, ¿no? Un También, calentamiento. claro, también, pero lo importante es que poco se habla del deporte escolar y se está trabajando. Yo creo que en eso sí ha habido continuidad de todo el esfuerzo que hicimos a partir del 2004. Cuénteme, ¿cómo tomar el proceso de los Panamericanos? ¿Qué tanta controversia ha tenido? Había quienes decían que no debíamos hacer eso, que nos habíamos metido en camisa de 11 varas, que por el niño el país no estaba, ¿no?, para derrochar este dinero, cuando al final, bueno, lo que yo entiendo, va a haber un cambio en infraestructura finalmente importante. ¿Cómo hacer para que este proceso sea mejor aprovechado? Parecería que hasta ahora no se le vende a la población y por lo tanto a los jóvenes que comienzan a practicar deporte y a los niños este tema del orgullo que hay que tener porque el Perú se hace de un evento tan importante, y cómo tomarlo pues como una plataforma de impulso para el deporte peruano. No se ha visto hasta ahora eso. Claro, lo que hay que ver es que en algún momento han habido retrasos, hubieron inclusive fenómenos que requerían una atención preferente, donde el gobierno actuó muy bien y la gente, un sector de peruanos creían que habían otras prioridades. Pero esas dificultades han hecho que se vayan superando a través de quienes ahora dirigen los Panamericanos, que es gente entendida en construcciones, edificaciones, organización. Yo espero que con buena voluntad y con entusiasmo, en este aspecto lleguemos bien a los Juegos Panamericanos. Y en el campo deportivo el IPD está con una delegación en los bolivarianos de Santa Marta, en Colombia, y creo que ahí también tenemos que trabajar para tener mejores resultados, aprendiendo de las lecciones positivas de este proceso de formación y gestión del talento humano que ha sido la selección y que debe continuar. Siempre el tiempo es cruel. Hagamos un breve repaso al tema de coyuntura que tiene que ver con su sector. ¿Qué le parece el proyecto de ley de Paloma Noceda para ensalzar la figura de Alberto Fujimori en los libros de texto escolares? Sobre el tema, nosotros estamos mejorando el currículo y vamos a mejorar los textos cuando haya que producirse para que la historia del fenómeno terrorista sea explicado progresivamente y los alumnos conozcan lo lamentable, el daño que le causó a la patria el fenómeno terrorista en la década del 80 al 2000. Pero eso implicaría, digamos, levantar la figura de Alberto Fujimori puntualmente. De todos los actores que intervinieron en la pacificación del Perú. ¿El manejo actual es efectivamente muy deficiente del fenómeno terrorista en términos educativos? ¿Lo considera usted? No, yo creo que en ese sentido falta un poco más de énfasis, pero siempre en los grados superiores y secundaria se ha tratado eso. Pero hay que trabajarlo desde quinto de primaria y con claridad en los conceptos de lo que ocurrió. Por otro lado, estamos trabajando también todo el tema de cultura de paz, de la no violencia, que es importante tenerlo como base. Pero por encima de cualquier consideración, con el Poder Judicial, y me voy a reunir con el presidente del Poder Judicial, el doctor Rodríguez, para de una vez tener a la brevedad la lista de los maestros que, siendo condenados por terroristas, aún están en las aulas. Eso que tenemos que hacerlo lo más rápido. Ahora, el tema de acoso sexual, el tema de violaciones sexuales, hemos visto, bueno, casos que nos han, digamos, impresionado, de niñas embarazadas, que no sé cómo ha avanzado, ¿no?, esta denuncia, que eran como 30 niñas embarazadas en un colegio o adolescentes, y ahora vemos otros casos como el de esta joven que aduce haber sido acosada por una profesora, en este caso, durante más de 2 años. ¿Cómo se están procesando estos casos? El Ministerio de Educación, en cuanto tomó conocimiento, y agradezco a los medios de comunicación que nos lo hicieron conocer, hemos mandado grupos de trabajo para 3 cosas. Primero, para que se separe a los profesores si es que estaban en la escuela. Y en el caso de Cajamarca, el profesor está separado y hay un proceso sancionador
para autoridades de la UGEL, del colegio, y espero que prontamente esto termine respetando naturalmente el debido proceso. En el caso de Huánuco, también ha habido otra comisión y la profesora, los profesores que habrían intervenido en estos actos también están fuera. Y en el último caso de esta señorita, lo que estamos haciendo es que el profesor, y ya está fuera de la escuela, sea sancionado ejemplarmente. Está en un proceso administrativo y tengo entendido que también hay un proceso judicial de por medio. ¿Se está facilitando la denuncia de estos casos? Porque como pasa en todas las esferas de la sociedad, lo que está ocurriendo es que de repente la gente se está animando a hacerlos públicos cuando antes no se daba esto. ¿El ministerio facilita que los alumnos puedan...? Hay varias líneas telefónicas abiertas, lamentablemente no las he traído, ¿ya? Pero entran a la web y ahí están las líneas para telefónicas. Si se ve, para bullying, para violencia. ¿Eso lo pueden hacer los alumnos o sus padres? Los alumnos y los padres o cualquier otra persona. Pero quienes tienen que estar atentos a esto son las autoridades regionales de UGEL, los directores de colegios y los padres de familia. Porque ¿qué ocurre? Si se trabaja de manera descentralizada y hay atención, seguimiento a todos estos casos, que es lo que yo recomiendo cuando me reúno con las autoridades regionales de UGEL y de colegios, la cosa va a ser mejor. Y ahí viene el otro tema. Hay que desarrollar una formación ciudadana con valores, hay que trabajar con los padres de familia para juntos formar a los hijos, pero sobre todo hay que fortalecer la formación sexual integral para que tenga un criterio saludable y un criterio de responsabilidad. Y eso también lo vamos a hacer con el restablecimiento de la Dirección General de Tutoría y Orientación Educativa en el Ministerio de Educación. Para terminar, el congresista oficialista Vicente Ceballos presentó un proyecto de ley para que la moratoria para crear nuevas universidades se extienda durante 3 años más. Por supuesto, la idea original, ¿no?, de esta ley fue, oigan, no creemos universidades y vamos a seguir creando universidades de mala calidad, si vamos a seguir repartiendo cartones. Ahora que se está en todo el proceso de acreditación de SUNEDU, se supone, siempre pues hay intereses políticos que quieren torpedear esto. ¿Usted está de acuerdo con extender la moratoria 3 años más? La presidenta de la Comisión de Educación, Paloma Noceda, con quien estamos trabajando muy cercanamente, y con la Comisión de Educación, me hizo llegar el proyecto de ley y el Ministerio ha opinado que está de acuerdo con una moratoria que no sea menor de 2 años, lo cual si es 2 años y medio o 3, no tenemos problema. Que va a ser un tiempo... Pero por lo menos 2018 y 2019. Claro, un tiempo para que también la SUNEDU avance con los procesos de licenciamiento y también se ajusten algunos mecanismos que tienen que ver con la queja de mucho burocratismo, mucha lentitud, cambio de personal. Entonces, mejora la SUNEDU, avanza el proceso de licenciamiento y después ya se puede nuevamente tomar la creación de instituciones de educación superior. El planteamiento nuestro es que no sea menor de 2 años. O sea, estaría bien 3. La del estribo, ¿ya decidió sobre la ratificación o no de la señora Macías en SUNEDU? Todavía no. Eso lo vamos a evaluar en enero a nivel del gobierno. Perfecto. Ahora trabajemos en cosas muy importantes y yo estoy con ella trabajando muy estrechamente. Bien, bien. Entonces será motivo para una nueva conversación. Estaremos esperando esa decisión. Gracias, profesor Wexler, ministro de Educación, Guido Wexler, por acompañarnos esta mañana muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos con más en TV Perú Noticias.